tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Ricardo Belmont. Hoy día 12 de abril. Estamos a 2 días de la Semana Santa para ver si nos ayuda en algo a reflexionar, ¿no? Estamos complicados, como siempre, como siempre. Es una constante. En el Perú está complicado. Si no te complicas en el Perú, pues no eres peruano, ¿no? El peruano tiene que buscar problemas para después buscarle la solución. Digo, los peruanos me refiero a los que ejercen el poder, ¿no? Cuando digo los peruanos que ejercen el poder también es una contradicción porque no parecen peruanos. Están buscando la sinrazón permanentemente. El día de ayer, en la noche, como había ofrecido y había prometido, tenía que demostrarles a ustedes por qué el monopolio de la prensa es fascista. Y tuve que acudir a la fuente. La fuente tiene que ser confiable. Comprobé que la fuente era confiable. ¿Quién avala a la fuente? Nada menos que Sinclair Lewis, el premio Nobel de Literatura en el año 1930. O sea que lo que dice el periodista John Gunther está avalado por Sinclair Lewis, premio Nobel de Literatura en el año 1930. O sea que no podía ser un periodista mermelero, ni un periodista con pocas capacidades y virtudes para ejercer la profesión. No, era un hombre de primera, escribió más de 30 libros y 20 novelas. Este hombre fue una luminaria de la prensa en los años 30, 40 y 50, hasta los años 70 en que falleció. Pero en 1970 falleció John Gunther. John Gunther escribió un libro que fue un bestseller que se llama Inside USA, o sea, Estados Unidos por dentro. Pero también durante la Segunda Guerra Mundial y en plena guerra, él viajó por América Latina para ver cuáles podían ser las implicancias después de la guerra. Porque aquí los alemanes y los italianos y los del eje, ¿no? Se estaban metiendo muy fuerte en América Latina. El objetivo de Hitler era conquistar Uruguay, el objetivo de Hitler era volver a Uruguay, una colonia alemana, y introducirse en México, introducirse en Perú, y así lo hizo Hitler. Así lo hicieron los del eje, Mussolini, Hitler y el imperio japonés. Ellos eran el eje, que perdieron la guerra, obviamente, y ganaron los aliados. Los aliados, pues acuérdense ustedes, fíjense ustedes qué contradicción nuevamente en la política. Rusia, Estados Unidos y Gran Bretaña eran los aliados. O sea, los enemigos de los comunistas buscaron a los comunistas para ganar la guerra. O sea, este es el mundo de hoy, es la conquista de los territorios. Y ahora han venido acá a Latinoamérica, como dijo Mussolini y Hitler, vamos por Latinoamérica. Después de la Segunda Guerra Mundial, tenían ya sus quintacolumnas, como le llamaban ellos, introducidos en los gobiernos de Latinoamérica. Esto no es nuevo. Pero la revelación que hice ayer, que puede haber agarrado carne y algunos pensarán que es de mala onda, mala leche, nada de eso. Yo me baso en un libro de gran prestigio que se llama Inside América Latina, Inside Latin America. Y ellos en español le pusieron El drama de América Latina, un libro traducido que lo tengo aquí muy viejito, ya con páginas amarillas, ¿no? Donde nos cuenta quiénes eran los dueños del Perú después de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Y hace una relación, hace un diagnóstico de lo que es Latinoamérica y realmente es lamentable lo que hablan del Perú. El Perú él lo considera el centro del conservadurismo del mundo, o mejor dicho, de América Latina en este caso. No hay país más conservador que el Perú, decía John Gunther en su libro. ¿Y por qué traigo a John Gunther acá? Porque ya me cansé del periodismo actual, mermelero, que no te enseña nada, que te confunde, que te miente y no tiene ninguna base con el supuesto. Desde que se inventaron los supuestos, acá no hay supuestos, acá hay hechos concretos. Porque los supuestos, con eso basta con ponerle un alias a quien se te ocurra a través de la prensa y con ese alias tú destruyes a esa persona. Y eso es lo que están haciendo los monopolios. Pero para que me entienda lo que te estoy diciendo, querido, es lo siguiente. Vamos acá a activar las estrellas, disculpen. Para que tú entiendas lo que yo te estoy diciendo, lo hago con el fin de que partamos de un principio. Porque si tú no vas al comienzo de la vida de un hombre, tú no puedes saber si ese hombre va por buen camino o se va a perder por ahí. Cuando la gente dice, Ricardo, no mires el pasado, mira el futuro. Pero ¿cómo puedo mirar el futuro si mi carro no tiene espejos para mirar lo que hay atrás, lo que dejé atrás? Lo que tú siembras, cosechas. La gente podría ser tan ignorante y decir, señores, Ricardo habla de la cosecha, no hables de la siembra.
Pero yo estoy hablando de lo que sembramos y esto es lo que estamos cosechando. Y yo lamento mucho que vaya contra la corriente de muchos medios de comunicación que lo único que quieren es intentar tumbarse este gobierno a como dé lugar para poner otro gobierno tan malo como este, o peor, y más peligroso aún, porque este gobierno ha demostrado que, si bien es cierto, tiene intentos de querer cambiar, no hay el carácter para llevar a la práctica los cambios que ellos dicen que van a hacer. Eso me preocupa a mí, porque la gente votó por un cambio. La gente votó por un cambio. La gente ya está harta de la corrupción y de los corruptores, porque van de la mano. Y hoy día quiero leer quiénes eran los dueños del Perú después de la Segunda Guerra Mundial. No lo digo yo, lo dice John Gunther, y quiero que sepan quiénes eran los dueños del Perú. Acuérdense que John Gunther era admirado por Sinclair Lewis, el premio Nobel de Literatura. Lo tenía como uno de los grandes periodistas, y no solamente eso, lo consideró además, dentro de la literatura que él practicó en la investigación, que su libro Estados Unidos por dentro fue el libro que más impactó en su vida. Y quiero leerles entonces este párrafo en la página 198 del libro El drama de América Latina de John Gunther, que se llama ¿A quién pertenece el Perú? O sea, esto es una clase de la criolla, diría yo, de Ricardo Belmont, pero con fundamento. ¿Por qué digo la criolla? Porque yo no soy historiador. Yo soy una persona que comunica en base a lo que ve, su experiencia, a lo que lee, a lo que me aporta para un análisis, por qué el Perú es lo que es. Para saber lo que es, tienes que saber lo que fue tu trayectoria, tu vida. Y aquí está la vida del Perú en los últimos años después de la guerra. Yo nací en 1945. Terminó la Guerra Mundial, la segunda, y yo nací. O sea que tengo algunos años que me permiten a mí tener la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, casi como un referente en mi casa durante todo el tiempo de que el Perú iba a ser un país potencia, el Perú iba a ser, después de la guerra, el mejor país de Sudamérica, y en efecto éramos una potencia visible ya para los intereses de las grandes corporaciones. Y fíjense quiénes eran los dueños del Perú. John Gunther dice: Perú es el clásico ejemplo de Sudamérica, esto es para entender lo que ocurre hoy, de lo que lo que se ha llamado economía colonial. Miren cómo nos definía John Gunther, por favor, en su libro El drama de América Latina, en este caso el drama del Perú. El capital peruano, dice Gunther, controla cierta cantidad de azúcar, la lana y el algodón del país, pero casi todo lo demás pertenece a los extranjeros, siendo esto motivo de disgusto para los peruanos nacionalistas. A renglón seguido, expongo hechos y cifras extractadas de un artículo sobre el Perú, publicado en la edición de Fortuna, se llama el libro, Fortune, de enero de 1938. Todavía no había empezado la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial empezó en el 39. O sea que este de acá, y dice, John Gunther dice, clasificaré los intereses extranjeros país por país. Vamos. Empieza. Estados Unidos controla el 80% de la producción de petróleo del Perú por medio de la International Petroleum Corporation, subsidiaria del Imperial Oil of Canada, que a su vez lo es del Standard Oil de New Jersey. Los intereses de Estados Unidos controlan también cerca del 100% de la producción minera, ya que la Cerro de Pasco Corporation exporta el 95% del cobre del Perú, el 75% de su plata y el 50% del oro. Otros productores norteamericanos controlan el resto. Así, el cobre es explotado por la se escribe Guggenheim, y el vanadio por la Vanadium Corporation. El Perú produce el 80% de la reserva mundial de este último mineral. Yo no sabía. Una empresa norteamericana, W.W. Grace & Company, cultiva el 24% del azúcar del país y posee los grandes intereses textiles. También realiza importantes negocios de embarque. Es además copropietario de la Pan American Grace Airways, o sea, los primeros aviones,
Es además copropietaria de Pan American Telegraph and Company, que controla los teléfonos de Lima. Los británicos están representados principalmente por la Peruvian Corporation, cuyos capitales ascienden a 109 millones de dólares y que es propietaria del espectacular Ferrocarril Central. Gracias a ellos tenemos el Ferrocarril Central, hay que agradecerle sinceramente. Este ferrocarril, que trepa la empinada y abrupta cordillera de los Andes hasta el Cerro de Pasco, es una de las obras de ingeniería más notables del mundo. Los británicos también controlan el Ferrocarril del Sur y la navegación en el lago Titicaca, que liga al Perú con los altiplanos de Bolivia. Otras inversiones británicas dominan el 33% del algodón, el 18% del petróleo, la cervecería más grande y también el molino harinero más importante del Perú. Los italianos controlan la banca y sigue la lista. Quiere decir que en el año 1939, nos vamos por los 100 años de esta historia, los norteamericanos, los italianos, ¿no? Y acá no hablan de los alemanes, pero también estaban los alemanes metidos, porque ya estaban proyectando que Latinoamérica iba a ser el lugar de refugio de los nazis, de los fascistas italianos y de los japoneses que integraban el eje. Ya estaban pensando en fugarse de Europa, de Asia y venirse para acá. ¿Está claro hasta ahí o no? Ok. Si tú tienes un referente de lo que era el Perú, ¿ustedes creen que en 100 años hicimos algo por cambiar? Mucha bronca y mucho... Se cortó un ratito. Lo intentó Velasco Alvarado. Pero Velasco Alvarado no llevó adelante nada bueno porque lo hizo con resentimiento. Hago un acápite aparte. La mayoría de los velasquistas que trabajaron para la revolución de Velasco, después trabajaron para Fujimori y siguen trabajando ahora para el poder fáctico. Les pongo esa nota. A propósito de poderes, quiero hablar un ratito de RBC Televisión. Acabo de ver un video de César Hildebrand que entrevista al señor Campodónico, especialista en temas energéticos, donde cuenta la historia, Hildebrand, de cómo se vendió Solgas y cómo se vendieron las empresas durante la época del Fujimorismo. Lo cuenta Hildebrand, pero adivinen en qué canal lo cuenta. En RBC. En RBC Televisión, Hildebrand podía contar lo que no lo hacía en ningún otro medio de comunicación. Ese video lo voy a subir ahora a esta misma página con una nota, un pie de página que voy a escribir yo sobre lo que dijo Hildebrand en Canal 11. No lo podía hacer en ningún otro lado. Lo hizo en Canal 11. Eso Hildebrand pareciera que se ha olvidado. Que Canal 11 le abrió las puertas para que él hiciera un periodismo de denuncia a la gran corrupción que había imperado en el gobierno de Toledo, en el gobierno de Fujimori y por supuesto que estaba operando la corrupción durante el gobierno de García y del gobierno de Ollanta. Él trabajaba en Canal 11, en el único canal que podía hacer periodismo. Que tuvo desavenencia con... Eso es otra historia. Continúo entonces con la narrativa. ¿Qué ocurre con los fascistas? El fascismo se instala en el Perú. Y John Gunther lo demuestra en la página, le voy a decir la página, y ustedes pueden comprar este libro seguramente en Amazon. No le estoy haciendo propaganda porque en verdad no tengo nada que ver con Amazon, pero dice lo siguiente en la página 197, por favor, señores, para que ustedes entiendan que todo lo que se hace en el Perú se planifica para seguir siendo un país enajenado, un país que ya en los años 30, 40 y 50 era un país entregado de pies y manos a las grandes empresas que se saquearon el país y se llevaron todo, y después con Fujimori, que ya habíamos recuperado algunas cosas nosotros, la volvió a vender Fujimori. La volvió a vender. Hizo lo mismo que se hacía en el año 30. ¿Me entiende? Pero ¿qué dice John Gunther en la página 197? Escuchen, por favor, porque esto no es un invento y no es que yo tenga algo personal. No, no, no. Esto lo dice John Gunther. Y dice, textualmente, página 197, no puedo mostrarles, acá está subrayado y marcado por mí, porque yo malogro mis libros, los marco, los anoto todo lo que puedo. ¿Qué decía John Gunther en el drama de América Latina? Decía lo siguiente:
El centro del conservadorismo extremo del Perú, bien podría decirse del fascismo, es la familia Miró Quesada, propietaria del gran diario de Lima, El Comercio. Carlos Miró Quesada Laos, su principal propietario, fue una vez a Italia a invitación de Benito Mussolini y escribió un libro sobre él en italiano. Es un ardiente clerical y partidario del fascismo, y la gente en Lima dice que es un fascista encubierto. No tengo nada contra los señores Miró Quesada, tienen su forma de pensar, pero ya los calificaban de fascistas en esos años. Controlaban el Perú con la prensa, con el comercio, con el diario La Prensa, que era su competidor también, se repartían el poder, y con el diario La Crónica, que era del Grupo Prado. Esto lo he contado yo. ¿Por qué? Porque yo siempre me pregunté cómo se entregó todo el país, su riqueza, a precio huevo, como Hildebrand lo va a contar, y voy a subir ese video después de este editorial, en el Canal 11, en RBC, el único canal que le dio cabida para que cuente Hildebrand esto. Y ustedes van a ver que cuando te pones a pensar que la riqueza de un país está en su gente, es verdad, pero su gente no es considerada, pasa a segundo plano. Y la riqueza de un país se entrega a las grandes corporaciones mineras, a las grandes corporaciones petroleras mundiales que tienen socios en Perú. Se llevan la riqueza no renovable del Perú. Eso lo hicieron con Camisea, con el lote 88. Acuérdense ustedes, ¿quiénes lo hicieron? ¿Quiénes hicieron ese negocio mafioso? Toledo, por eso está fugado, y Kuczynski, que era su ministro de Economía. Es increíble. ¿Quiénes vendieron el Perú? Empezó Fujimori y siguió Toledo. Toledo vendió el lote 88 y después el lote 56, 2 lotes. El lote 88 era para el mercado interno y el lote 56 era para el mercado externo, para exportar. Pero no alcanzaba. Entonces Toledo firmó un convenio, que tú nunca lo leíste, yo tampoco, no tienes por qué leerlo, te lo estoy contando, donde el lote 88, que tenía como principio abastecer a todo el Perú de gas, porque tenía reservas para todo el Perú, hizo un contrato con otra empresa que manejaba el lote 56, y se llevaron la mitad del gas a México. Y México a su vez lo vendió a otros países. O sea, nosotros los dueños del gas terminamos comprando gas a otros que no eran nuestro gas. Ese es el Perú. Y si nadie te lo dice, bueno, lo dice Campodónico, lo sabe Hildebrand, que ya no lo digan, es otra historia, pero ellos también lo saben. Y lo saben muchos que han pasado por el Ministerio de Energía y Minas. Señoras y señores, estamos complicados porque el monopolio controla este país. ¿Qué hacemos para las próximas elecciones? Vamos a suponer que cae Castillo. Esa tesis hay que pensarla también, porque ya se está repitiendo a voces que Castillo no dura. La campaña sigue, aunque han bajado de intensidad, porque no les prospera nada ya, con la idea de la vacancia, no les prospera. Pero ¿qué van a hacer? Van a ir por otro lado, lo que se llama, le llamaban en ese entonces la quinta columna. Ahora van a trabajar con la quinta columna. ¿Qué cosa es la quinta columna? La quinta columna es cuando te infiltran en un gobierno gente enemiga. Eso se llama la quinta columna. ¿Ok? O sea, los quinta columnistas son los que se infiltran en el gobierno como si fueran los que te van a ayudar y te van a destrozar. Castillo en este momento, y se lo dije hace meses, y lo dije con toda franqueza en su cara cuando hablé con él, le dije: Castillo, vas a sacar adelante este país. Pero Castillo se arrodilló ante el poder fáctico, y Castillo no se puede sacudir ya del poder fáctico. Le es muy difícil sacudirse. Fíjense que ha tenido 4 cambios de gabinete, pero ningún gabinete lo ha hecho él. Todos los gabinetes los ha ido poniendo, parchando, para satisfacer a sus enemigos. Empezó con, me acuerdo, la señora Mirta Vázquez, que era enemiga.
él puso a una enemiga para que maneje el Consejo de Ministros. Le metió una patada a la gente de Perú Libre porque le habían vendido la idea de que si él seguía con Perú Libre, estaba con un partido de comunistas y terroristas. Y te tienes que sacar de la idea de la cabeza, de que este es un país que quiere comunismo y que ellos quieren el comunismo. No quieren el comunismo. Perú Libre es un partido nacionalista, es un partido provinciano, es un partido que nace en el Perú profundo, que sabe lo que ocurrió en el Perú, porque estos partidos de provincias conocen de cerca lo que ocurrió en el interior del país, en las regiones más pobres, donde ellos son los proveedores de la riqueza que nos benefician a todos, pero sin embargo siguen siendo pobres. La prensa los acusa de ladrones a todos, sin pruebas. Ellos fabrican las pruebas, ellos crean el miedo de que van a venir todos los que son serranos, todos los que provienen de la sierra, o todos los que han manejado gobiernos regionales, que son los únicos ladrones en este país. Y te han vendido la idea que cada vez que viene una persona que no tiene el perfil de Sagasti, digamos, para ti ya es un ladrón, porque eso te lo han vendido de siempre. Pero si viene un tipo con el perfil de Sagasti, no puede ser ladrón, pues porque tiene el pañuelo en el cuello, tiene barba, parece un conde, da la impresión que él no podría robar. Yo no digo que sea el ladrón, yo digo que da la impresión que él no podría robar. Pero sin embargo, viene una persona, discúlpeme, con el perfil que no aprobó Juliana Oxenford, que es el de Guido Bellido, y Guido Bellido, por hablar quechua, por venir de Chumbivilcas, por ser un hombre del Perú profundo, su perfil es la del ladrón, según la visión de la señora Oxenford. Y todos los periodistas a coro, cada vez que surge un ministro que ellos no aprueban, porque no tiene el perfil, es comunista. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok. Yo quería decirles esto porque estamos próximos a las elecciones municipales y regionales en todo el territorio nacional. Fíjate lo que te voy a decir, para que no diga Ricardo, habla después de la pelea, de la guerra. No, hay que hablar antes de la pelea. Antes de los resultados hay que hablar. Si vamos con las encuestadoras y el Congreso no se atreve a pedirle a las encuestadoras mafiosas la ficha con que hacen las encuestas y los resultados a quienes encuestaron, este gobierno y este Congreso estaría coludido con la próxima campaña corrupta que se nos viene para elegir nuevas autoridades en todo el Perú. Nuevos alcaldes, nuevos presidentes regionales, nuevas autoridades en general. Esto sería en octubre de este año. Han notado que ya bajó la intensidad de la campaña. Hace 2 meses ya están los candidatos a la alcaldía de Lima. Vamos, Porqui, será Porqui, no, es Combina, no es Combina, es vamos a aprobar a vamos a aprobar al otro, haciendo pruebas, pues, ¿no? Todo el tiempo hacemos pruebas. Y lo que te van a meter es nuevamente la yuca, decía alguien, ¿no? Bueno, te van a arruinar el futuro. Porque vas a ir de nuevo a unas elecciones obligatorias, cosa que el Congreso también tiene que terminar con las elecciones obligatorias, para que la gente vote porque le nace, porque cree en esa persona por la cual va a votar. No te pueden obligar a votar por alguien que tú no crees. Muchas gracias a quienes me están dando las estrellas. No puedo parar para agradecer a cada uno. Son tantos los que nos hacen llegar estrellas, porque realmente estamos dando desde este lugar, desde esta ventana, que es tal vez una de las más importantes. En Facebook, nuestros seguidores superan el 1.700.000 personas. 1.700.000 personas le han dado un like a mi página y siguen mi página. 1.700.000 personas, lo pueden comprobar. Willax, con toda la parafernalia de todo, tiene en Facebook 1.300.000 y fracción. Nosotros tenemos 1.700.000 seguidores que le han dado me gusta y que son seguidores de mi página. O sea que alguien nos ve, alguien nos escucha, pero nadie comenta de nosotros. Y yo espero que las redes sociales nos unamos si queremos llevar adelante un cambio. Yo sé que los cambios dan miedo, todo cambio da miedo, ¿no? Cambiarte de barrio da miedo, cambiarte de casa siempre
es raro, ¿no? Cambiarte de país es terrible. Todos los cambios dan miedo. Pero si no cambiamos hoy, y no empezamos a cambiar hoy, el país que se llama Perú dejará de llamarse Perú. Solamente vas a ir a festejar cuando Perú juegue en Qatar, si es que llegamos. Pero ya estamos acatando todo, pues, porque aquí ya estamos en Qatar, porque los peruanos acatamos todo. Nos dicen que esta constitución es la mejor del mundo, la del 93. Pero la constitución del 93, para que tengas una idea, por favor, regaló 170 empresas a precios de remate. Lo dice el periodista Hildebrand en Canal 11 hace de estos 15 años atrás. ¿Qué dijo Hildebrand? En Canal 11, no lo podía decir en otro lugar. En Canal 11 dijo Hildebrand que Solgas fue vendida en 6 millones de dólares. Y 5 meses después, los compradores de Solgas vendieron Solgas en 60 millones de dólares. Lo compraron por ahí, me equivoco, puede haber sido 7 que compraron y lo vendieron en 62. Exactamente la cifra no la tengo, pero hoy día voy a publicar en mi página toda la entrevista que le hizo Hildebrand a Campodónico en Canal 11 RBC. Pregúntenle a Hildebrand por qué no lo decía en otro canal, para que vean que lo que yo busco es libertad absoluta de expresión con mis periodistas. Todos los periodistas que van a trabajar en RBC van a ser periodistas libres, no periodistas mermeleros. No, porque el que se venda se va. Nuestra causa es el Perú. Nuestra causa es el Perú, y nuestro capital que no queremos destruir es la niñez de este país. Cuando yo era alcalde, en todas las losas deportivas antes de irme, dejaba el pollo que decía: donde veo un niño jugar estoy viendo un hombre triunfar. Los niños del 95 son hombres de 40 hoy. Esos hombres de 40 fueron niños en el 95. Y yo hablaba lo mismo que estoy diciendo ahora en el año 95. Fíjense ustedes, como decía Goya, la voluntad es lo único que me sobra. El gran pintor español, Goya, decía: la voluntad es lo único que me sobra. Yo también digo lo mismo. A mí lo único que me sobra es voluntad, porque ya no tengo piernas para correr la cancha, ni tengo el espíritu intacto como lo tenía cuando tenía 40 años. El Perú está quebrado. Escucha bien lo que te digo, el Perú está quebrado. El Perú debe dinero que ha endeudado este país para 100 años. O sea, los niños que todavía no han nacido, nacen con una mochila de una deuda que tendrán que pagar ellos. Y cada vez que quiebran al Perú, los que ganan comisión endeudando, porque tú sabes que un ministro de Economía, su gran negocio es endeudar al país, porque cuando tú endeudas al país hay un porcentaje que te dan y te lo ponen afuera. Esto también lo cuenta John Gunther en su libro. Cada vez que un gobierno adquiere un empréstito llámale, o préstamo del BID o del Fondo Monetario, recibe una comisión los que endeudan al país. Porque ¿cuál es el negocio de un país como el nuestro? Para ellos, ¿cuál es el negocio de ellos con un país como el nuestro? Que como acá los contratos ley nadie los revisa, ellos pueden hacer lo que les da la gana con el Perú. Y de esto nadie te va a hablar en la televisión. Están hablando de pinturita, de ahí dejarán un rato descansar a Aníbal Torres hasta que Aníbal Torres diga otra frase que no les gusta, y se le vendrán al pescuezo, y después dejan a este y se van por el ministro de Transportes, y después se van por el ministro de Educación y de Salud y de Energía, que son los 5 ministerios más potentes junto al Ministerio de Economía. Son los ministerios más potentes. A ellos no les interesa el Ministerio de la Mujer, eso no les interesa. El Ministerio de Cultura, sí, más o menos, pero los botines son Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Economía, Ministerio de la Producción, son peritas en dulce, Ministerio de Salud, para seguir robando como lo están haciendo ahora. Yo cuando dije que Castillo podía ir preso, fugado o comprado por el poder fáctico, no lo dice de manera ofensiva el presidente, sino que todos los que vamos a la política, lamentablemente con esta Constitución,
te tienes que vender si quieres seguir en la política. Eso le llaman los mermeleros, hay que tener cintura, dicen ellos. El otro día escuchaba a un periodista, no voy a mencionar su nombre, decía, en política hay que tener cintura, pues hay que saber negociar. Claro, hay que saber negociar el Perú. Ellos no negocian su sueldo, ellos negocian el Perú. Eso es lindo, ¿eh? O sea, el congresista tiene que ser un experto negociando. El ministro, un gran negociador. Pero están negociando el país, no están negociando su sueldo. Qué lindo sería que acá viniera un gobierno que diga, señores, vamos a dar el ejemplo. El Congreso de la República, vamos a ver cuánto gana cada congresista. Tanto. Sus asesores, tanto. Tiene 10 asesores, bien. Tiene acá carro, tiene chofer, tiene esto, tiene lo otro. Vamos a sumar. Un congresista gana, en los 5 años, se mete al bolsillo 2 millones de soles, 3 millones. Pero todo ese congresista nos cuesta 10 millones a nosotros. Cada congresista te cuesta 10 millones. Pero ellos dicen que hay que negociar el Perú, sí, pero no quieren negociar su sueldo. Entonces los congresistas, si se tienen que ir todos, tenemos que arreglar las próximas elecciones. Porque si las próximas elecciones se van a hacer bajo las mismas reglas de los últimos 200 años, yo diría que los últimos 30 más que 200, va a ocurrir algo peor que esto. Entonces vamos a cerrar la idea. Si las elecciones son iguales que las de abril, vamos a tener peores resultados que esto. Esa es la ley de Peters. ¿La ha leído la ley de Peters? Lee la ley de Peters. La ley de Peters dice, cuando algo va a salir bien, puede salir mal. Pero cuando algo empieza mal, siempre sale mal. La ley de Peters. Quiero decirte con esto que cuando algo empieza mal, termina mal. No puedes tú empezar mal y terminar bien. No existe. Si un niño es anémico, ese niño termina mal. Si ese niño está bien papeado, bien nutrido, sus padres están tranquilos, en un hogar con bienestar, ese niño nace feliz, con amor de padre y madre, una familia constituida, ¿no? Con trabajo, todos los días sale a trabajar la familia, regresa a su casa a las 6 de la tarde, 7 de la noche, y pueden educar a sus hijos. Pero cuando no hay plata, la gente trabaja 14, 15 horas. Llegan a tirarse a la cama y a esperar el día que tienen de descanso para emborracharse, porque es el esparcimiento del pueblo a veces, que esperen el día domingo para reunirse con los patas, y somos el país que más cerveza consume en Sudamérica, por si las mosquitas. Entonces tú tienes que pensar que cuando tú destruyes la moral de un país, les queda muchas veces el alcoholismo, la cárcel o el cementerio. Porque es un pueblo que lo terminas matando de a pocos. Primero le robas la esperanza, después saqueas la economía, porque los pobres en esta situación siempre se vuelven más pobres. Por ejemplo, sube el peaje. Al pobre, con subirle un sol el peaje, le estás quitando 60 soles diarios si va y regresa, en ese peaje nomás. Entonces su sueldo ya no es 930 ni el aumento que tiene el gobierno, ya te lo mocharon en un porcentaje importante. Y de ahí vas al otro peaje y te sucede lo mismo. Y de ahí te suben el precio de la comida, y te suben el precio de la gasolina, y te suben el precio de todo. Entonces tú al final vives tratando de resolver mañana y no puedes pensar en el futuro. Porque mañana, si bien es cierto, es el futuro, para un viejo como yo, vivir mañana es un placer, pero para un joven, cuando le hablas de futuro, le hablas de terminar la universidad, terminar primero el colegio, terminar la universidad, buscar un trabajo digno, trabajar como una bestia, pero para seguir siendo pobre el resto de su vida. Entonces, lo que tenemos que hacer acá no es terminar con los ricos, porque los ricos dan empleo, dan trabajo. Lo que hay que terminar son con los monopolios. Hay que terminar con los mamadores del Estado. Hay que terminar con los que le chupan la sangre al Estado y lo han dejado pobre al Estado peruano. El Estado peruano es un Estado pobre. No existe el Estado peruano. Tal vez estos tipos de programas no tengan el rating que tiene Magali o que tienen los programas de denuncias. Porque yo estoy seguro que si yo denunciara a la gente en este programa, mucha gente me aplaudiría. O si como una foca aplaudiría todo lo que hace Castillo, también los castillistas y los que quieren que este gobierno siga, dirían, buen Abel, estoy contigo. No, yo digo que los gobiernos se van construyendo con la gente. El gobierno debe ser de la gente, no de los poderes fácticos, no de los monopolios. Y con esto termino. Si quieres ver grande a tu país, comienza a pensar por ti mismo.
No pienses como te dicen los periodistas que pienses. Ellos te están distrayendo, porque el negocio de ellos es el miedo para que puedan cobrar más. Porque si no hubieran rivales, nadie les pagaría nada, los periodistas ganarían poquísimo. Los dueños le dicen, miren, ustedes tienen que crear miedo acá. Y como creamos miedo, vienen más auspiciadores. Porque a los auspiciadores también les vamos a meter miedo. A los trabajadores de esa fábrica les vamos a meter miedo. Ya viene el comunismo, ya vienen las reformas, ya viene la nueva constitución. Uy, te vas a quedar sin trabajo, te van a quitar tu casa, vas a perderlo todo. Falso. Si queremos ser como Estados Unidos, hagamos enmiendas constitucionales. Si queremos cambiar el país y empezar de nuevo, hagamos la constitución del 79, regresemos al 79, hagamos modificaciones a esa constitución que fue muy bien hecha, y con esas modificaciones decirle al país, esta es la columna vertebral de este nuevo organismo que se llama Perú. El Perú es un organismo vivo, porque lo componen las células de la sociedad, que somos nosotros. Nosotros somos el país. El país no es el gobierno. El gobierno son los administradores de nuestra riqueza. Y cuando los administradores son corruptos, hay que echarlos a patadas. Cuando los administradores de nuestras riquezas enajenan nuestro país, hay que meterlos presos por traidores. Y esto lo hicieron en Singapur, lo hicieron en Estados Unidos, donde impera la pena de muerte, en los dos países, Singapur y Estados Unidos. Y aquí, si no se revisa el Código de Procedimientos Penales, el Código Penal siempre será un país saqueado, con saqueadores, con corruptos, corruptores, en la sodomización de la sociedad. Si les gustó este comentario, denle un me gusta, compártanlo, porque vamos a hacer patria con gotero, como la gota de agua que labra la piedra. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. Soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi carnet de identidad.